Bien, hablemos sobre la indistinguibilidad, la entropía y la ecuación de Sackur-Tetrode. ¿Cómo contamos microestados en el espacio de fase? Queremos reflexionar sobre esta pregunta. Entonces, en principio, cuando contamos microestados en el espacio de fase, lo hacemos a través de volúmenes en este espacio. Primero lo que hacemos es ver que existe un cascarón, porque hay un cascarón, porque ese cascarón son los estados o los volúmenes asequibles dadas una restricción, la cual viene dada por la conservación de la energía. Y luego empezamos a subdividir esas regiones, digamos, de ese espacio de fase en ese cascarón más bien. Y después de tomar esas regiones, vemos qué propiedades tienen y dividimos ese volumen entre esa región para obtener la probabilidad de que obtengan esas propiedades dadas esa restricción. Bueno, ahorita vamos a entender mejor a qué me refiero con eso. Pero fijémonos en que al final nosotros habíamos visto que debemos dividir entre un factor n factorial para dar una idea de indistinguibilidad. Ahorita vemos a qué nos referimos. Y si no introducimos ese factor, llegamos a algo que se llama paradoja de Gibbs. Entonces la introducción de dividir entre este n factorial evita la paradoja de Gibbs y esto lleva a una definición correcta de entropía. Al final, esta definición correcta de entropía se puede corroborar en un ejemplo sencillo, la cual sería calcular la entropía de dos gases ideales que están metidos en una caja A, en una caja B, donde ambas cajas están a una temperatura igual y a una presión igual. Si esto es así, están en equilibrio térmico, por lo tanto, remover esta pared haría que no cambie la entropía. Es decir, que acá deberíamos tener la misma entropía. Resulta que si no tengo en cuenta este n factorial, es decir, si no divido entre n factorial, la entropía aquí es mayor que la entropía acá. Todo como consecuencia de la distinguibilidad de las partículas. Es decir, n factorial quita el hecho de que estamos contando en exceso microestados. ¿Cuánto? Por un factor del n factorial el número de partículas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que origina la paradoja de Gibbs y a la hora de solucionarlas, pues se ve que se debe a un sobreconteo, el cual pues se quita cuando dividimos. Ahorita vamos a ver qué diablos debemos dividir entre n factorial. Y al final, entonces, todo se arregla y las entropías tanto de este lado como de este lado son iguales. Y esa entropía, o digamos la forma que tiene esa entropía correcta, viene dada por la ecuación de Sackur-Tetrode para un gas ideal. Recuerden, aquí hay gases ideales. Listo, entonces vamos a explicar un poquito, bueno, un poco más a detalle, qué diablos debemos dividir entre n factorial y por qué surge. Supongamos que tenemos un sistema unidimensional, como este, en donde vamos a eliminar las variables de momento y solo nos vamos a centrar en variables de posición. Por ejemplo, RA sería la posición de A y RB sería la posición de B. Ustedes pueden ver que hay un mínimo espaciamiento entre, digamos, estamos suponiendo que ese espacio unidimensional está partido y digamos, la partición tiene una distancia d, ¿sí? Por lo tanto, si yo ubico un objeto, este solo puede ocupar un espaciamiento, un aparcamiento, el cual tiene esta anchura d. Listo. Ahora queremos representar el espacio de fase, que sería de dos dimensiones porque solo tengo dos partículas, y sería como este. Bien, pensemos ahora, por ejemplo, en que yo tengo una partícula puesta así en RA y otra partícula puesta en RB.
las partículas llenan los aparcamientos, por eso son manchones. Entonces, por ejemplo, como A está cerquita, sería un A por aquí, y B está lejos, sería un manchón por acá. En el espacio de fase sería un cuadrito de estos. Listo. Puedo hacer lo siguiente. Puedo intercambiar estas partículas. ¿Sí? Sería otro microestado. Esto es otro microestado. Por lo tanto, si dibujo ese microestado, corresponde a que B está más cerquita y A está más lejos. O sea, sería este parche de acá. Ambos son microestados diferentes. ¿Sí? Pero, obviamente, serían microestados diferentes si este y este fuesen distinguibles. Pero lo que pasa es que en mecánica estadística trabajamos con partículas, bueno, mecánica estadística clásica, valga la aclaración, trabajamos con partículas indistinguibles, ¿sí? Por lo tanto, este estado debería ser este mismo. Entonces vamos a ver eso, cómo se vería con una probabilidad, o cómo podría yo contar con la probabilidad de encontrar el estado en un cierto microestado. Entonces, supongamos que voy a dibujar aquí este parchecito, y este parche representa las posiciones asequibles. ¿Listo? Entonces esto tiene longitud L, esto tiene longitud L. Son posiciones asequibles. Es decir, el análogo al espacio de fase sería, yo he puesto una restricción, por ejemplo, en energía, y más allá de esa energía no puedo, o no puedo poner un microestado que viole esa cantidad de energía que yo he puesto. Entonces, esta L representa ese límite. Por lo tanto, si yo pienso en la probabilidad, si los estados son distinguibles, voy a ponerlo así. La probabilidad se calcularía como el área que ocupa ese microestado, y esa área sería la partición elevada al cuadrado, dividido entre L cuadrado. ¿Sí? Esto es si las partículas son distinguibles, porque estoy hablando de que estoy tomando esta área y la estoy dividiendo entre el número de partículas. Perdón, la estoy dividiendo entre el área asequible. Ahora, si las partículas son indistinguibles, P indistinguibles, este microestado es este mismo microestado. Por lo tanto, tendré que sumar las dos áreas. Eso daría 2D al cuadrado dividido entre L cuadrado. Listo, es decir que hay una gran diferencia. Si tengo cosas distinguibles, la probabilidad es diferente a la probabilidad de cosas indistinguibles. Entonces vamos a preguntarnos ahora por el número de microestados. Pero no va a ser cualquier número de microestados, sino de número de microestados indistinguibles. Esto sería, entonces, si tengo un volumen, que en este caso sería un área, sería L por L, pero vamos a llamarle volumen asequible. Entonces el volumen asequible, yo no sé cómo ponerlo. Sí, asequible. Bueno, volumen. Esto debo dividirlo entre el área de ocupada por mi microestado, ¿cierto? El área que ocupa un microestado. Pero fijémonos en que como estas dos áreas, si los estados son indistinguibles, son las mismas. Esta área y esta área tienen que ver con el aporte, o tienen que ver con un microestado, ¿sí? Con uno solo. Por lo tanto, aquí hay dos áreas, 2 veces d cuadrado, ¿sí?
Este sería el número de microestados indistinguibles, es decir, el volumen dividido entre 2d al cuadrado. Listo. Ahora, ¿de qué otra forma lo puedo ver? Esto sería, ese volumen es el volumen en el espacio de fase. Volumen, espacio de fase. Y fijémonos que este 2 apareció porque tenía dos partículas, pero es que este 2 cuenta el número de microestados, ¿cierto?, que se originan a través de la permutación de un único microestado. Es decir, este 2 viene por el conteo del número de microestados para partículas indistinguibles. Si yo generalizo, esto sería igual a esto, ¿sí?, a n factorial. Y la partición, pues vamos a dejarla como d a la n, pero en este caso si tenemos 3 dimensiones, sería un 3, y además si tenemos n partículas, esto se eleva a la n. Listo. Este sería el número de microestados indistinguibles. Bien, entonces cuando hablamos de el contar, ¿sí?, contar en el espacio de fase, usualmente nosotros hacemos una integral, decimos, sobre el espacio de fase, ¿sí? Esa integral sobre el espacio de fase tiene esta medida de integración de gamma, que habíamos definido como D3R, D3, bueno, D3N, D3N, P, ¿sí? Pero esto es un volumen en el espacio de fase, y la verdad, lo que queremos hacer en mecánica estadística no es integrar sobre un volumen de espacio de fase. Quiero integrar sobre microestados o un espacio de microestados, ¿sí?, que claro, tiene una relación con el volumen del espacio de fase. Por lo tanto, vamos a poner algo, digamos, que debo tener en cuenta, y es que necesito dividirlo entre un factor que haga que esto se vuelva un número, ¿sí?, no un volumen en el espacio de fase, sino un número, en este caso de microestados. Entonces tengo que dividir entre n factorial. ¿Por qué? Para que sean microestados indistinguibles. Y además debo dividir entre el espaciamiento mínimo, el cual habíamos visto que vamos a hacer algo, digamos, es algo semiclásico básicamente, en donde la incertidumbre de la posición con la incertidumbre del momento vamos a hacer que sea igual a la constante de Planck, ¿sí? Ese va a ser nuestro mínimo espaciamiento, y por lo tanto debo dividir aquí entre esto, 3 a la n. Listo, y acá pues también entre 3 a la n. Y este es el volumen correcto, ese es el volumen sobre el cual debemos integrar. Entonces, ¿por qué? Porque si no, las unidades fallarían. Y otra es que se pierde el significado físico. Este es el volumen correcto de integración. Por lo tanto, vamos a ver cómo se modifican unas expresiones que yo había escrito previamente y la interpretación correspondiente. Por ejemplo, habíamos visto que la función de partición, o bueno, la probabilidad canónica, esto era e a la menos beta h gamma. Vamos a llamar gamma, sí, y gamma, recuerden, que es igual a r, p, ¿sí? Claro, vector, vector, y todo esto multidimensional. Listo. Esto dividido entre, yo había puesto n factorial, h a la 3n y z canónico, donde z canónico lo había puesto como 1 sobre n factorial h a la 3n z canónico.
perdón, la integral de todo esto. Cuando yo, por ejemplo, miraba la normalización de ρ sub c, o sea, de esta probabilidad canónica, yo ponía esto, ¿no? Rho canónico, esto debería ser igual a 1, y efectivamente eso se va a cumplir si yo sustituyo esto. O sea, no tiene misterio. A la menos beta gamma. Listo. Esto se va a cumplir. Listo. Pero lo que aprendimos aquí es que estamos haciendo, o la interpretación es diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos integrando con respecto al espacio de fase. ¿Sí? Estamos integrando una cantidad que depende del espacio de fase con respecto al espacio de fase. Pero hay que tener en cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque no vamos a integrar en el espacio de fase. Vamos a integrar sobre el espacio de los microestados. Por lo tanto, la medida de integración correcta es esta. ¿Sí? Claro, es muy sutil la diferencia, pero es que eso se va a ver en la definición de entropía. Por lo tanto, vamos a redefinir todo para que la función de partición canónica no incluya estos factores. Y quien incluya estos factores sea ¿cómo se llama? La medida. ¿Sí? Entonces redefinimos mi función de mi probabilidad canónica, mi densidad de probabilidad canónica es esta. Y la función de partición es esta, con, claro, su correspondiente de gamma, que si ustedes ven, la función de partición ya cumple esto. Es decir, esto acompaña a de gamma. ¿Sí? De ahí sale esa integral. Es una forma de pensar esto de una manera diferente, pero es más correcta y va a servir para calcular la entropía de manera adecuada. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Listo, entonces ya hemos contado microestados, hemos hecho esta pequeña reflexión de la que habíamos hablado por acá arriba. ¿Sí? ¿Cómo contamos microestados en el espacio de fase? Vimos que esto nos lleva a introducir la noción de indistinguibilidad, nos lleva a introducir n factorial en el denominador, y esto nos lleva a evitar la paradoja de Gibbs. Entonces, hablemos un rato sobre la paradoja de Gibbs y cómo aparecería si no incluyo ese n factorial. Entonces vamos a copiar estos dibujos porque van a ser útiles. Listo. Y vamos a pensar en la entropía. Entonces, ¿qué es la entropía? Recuerden, la entropía no es más que una medida de incertidumbre asociada a la densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente menos K Boltzmann, el promedio del logaritmo de la densidad de probabilidad que depende del espacio de fase. Esto es para una distribución de probabilidad continua, es la integral de gamma. Ahorita vamos a ver qué pasa con ese de gamma, rho de gamma, log de rho de gamma. Listo. Esto es la entropía. Ok. Claro, ¿qué habíamos aprendido? Que esta integral no es así. Habíamos aprendido que esta integral no es así, sino que debemos dividir entre n factorial h a la 3n. ¿Sí? Y que esta función de probabilidad, si la particularizamos para un ensamble canónico, vamos a poner el sub c de canónico, la
eh, la densidad canónica es e a la menos beta h gamma sobre z canónica, ya no sobre estos factores. ¿Sí? Listo. Ahora, claro, si yo saco el logaritmo, vamos a calcular aquí el logaritmo de ρ canónico, esto va a ser igual a menos beta h gamma menos el logaritmo natural de zc. Perdón, yo estoy ya intercambiando log y logaritmo natural, son lo mismo. Entonces, bueno, pongámoslo así. Listo. Esta es la definición correcta. Estamos tratando de definirlo todo de manera correcta. Vamos a seguir por acá. Este es menos K Boltzmann. Integral. Y vamos a insertar todo esto acá. Fijémonos que aquí esta densidad de probabilidad queda, pero aquí tenemos otra cosa que sería menos beta h. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Distribuyo, o sea, me queda con signo más. La integral de gamma n factorial h a la 3n y acá que puedo poner log, no, ρ canónico, listo, y log de z canónico, listo. Esto es 1 y por lo tanto tengo log de z canónico. Y ok. Y por aquí tengo K Boltzmann, integral de gamma n factorial h a la 3n. Y bueno, ya no quiero escribir esto, la verdad, porque aquí lo que aparece es ρ canónico con gamma y acá tenemos h, lo cual me está diciendo que es el promedio de h. Entonces vamos a ver esto. Esto es el promedio de h. Ok. Y falta un beta. Listo. Más log de z canónico. Ahora, vamos a calcular este promedio de h. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Si tenemos la función de partición canónica, ¿sí?, la cual es integral de e a la menos beta h sobre z, perdón, de gamma sobre n factorial h a la 3n. Si tengo esto, yo puedo, por ejemplo, derivar, ¿sí?, derivar esto con respecto a beta. Si derivo con respecto a beta, lo que obtengo es integral de menos h e a la menos beta h de gamma sobre esto. Puedo entonces dividir entre 1 sobre z canónico. Voy a entonces aquí a sacar el menos y pongo aquí 1 sobre z canónico. Lo que obtengo es que esto con esto es ρ canónico y por lo tanto lo que obtengo es el promedio de h con un signo menos. Y por el otro lado lo que obtengo es la derivada con respecto a beta del logaritmo de z canónico. Por lo tanto uno concluye con este pequeño cálculo
que el promedio de h simplemente es menos derivada de con respecto a beta de log de z canónico. Sí, es algo que ya se sabía, creo que ya sabían todos ustedes, entonces pues, no hay novedad. Listo. Entonces, claro, falta calcular z canónico, con esto seríamos capaces de calcular esto. ¿Cómo calculamos z canónico? Pues toca ver, toca ver porque obviamente depende del hamiltoniano que pongamos acá. Ok, listo. Entonces, vamos a ver qué hamiltoniano pondríamos, porque estamos tratando con el caso de un gas ideal. Entonces voy a borrar esto porque esta es la deducción de algo que ya se conocía. Voy a borrar acá y pues puedo poner esto del otro lado. Entonces esto es K Boltzmann beta menos por acá y derivada parcial respecto a beta de log de z canónico más log de z canónico. Ahora sí, pues todo está en términos de la función de partición canónica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estamos tratando con gases ideales. ¿Sí? Gases ideales. Por lo tanto, el hamiltoniano simplemente es contiene un término de energía cinética. Entonces, pongamos acá el hamiltoniano. Entonces, para un gas ideal, tenemos que z canónico es igual a integral de gamma sobre n factorial h a la 3n e a la menos beta sumatoria de i igual 1 hasta n de p sub i al cuadrado sobre 2m. Listo. Y ahora tengo que hacer toda esta integral. Entonces esta integral es todas estas son gaussianas y además recuerden, el espacio de fase está conformado por d3rn y d3np. Si integro sobre esto, obtendremos un volumen a la n. Entonces por acá sale volumen a la n. Las otras variables en el denominador no se integran. Listo. Y las otras van a formar lo que sería una integral gaussiana. Entonces esto queda así. Llevar a cabo esta integral no es tan difícil porque esto sería al final productorias de gaussianas. Entonces, productorias, pero ¿hasta qué número? Sería 3 a la n en gaussianas, que las cuales tendría yo que hacer. Entonces esto es bn n factorial h a la 3n. Esto sería integral de menos infinito a infinito, un dp nada más, e a la menos beta sobre 2m, un p al cuadrado, y todo esto elevado a la 3n, y al final lo que obtengo es bn n factorial h a la 3n, y acá tengo 2m pi sobre beta y todo esto elevado a la 3n medios por el raíz de la gaussiana. Listo. Entonces esta sería la función de partición que después de todo este proceso pues lo único que quiero hacer es ponerla aquí arriba. Y al final pues ¿qué voy a obtener? No sé. Tengo que sacarle el logaritmo a esto porque eso es lo que me va a servir. Entonces, sacándole el logaritmo, esto es b sobre, dejamos el b,
Entonces, si quiero meter este h acá, tengo que elevarlo al cuadrado y dividir al cuadrado. Entonces ustedes van a confiar en mí y vamos a hacer este acto de fe. Log de b a la 2m pi sobre beta, todo esto elevado a la 3 medios, todo esto multiplicado por n, y esto menos log de n factorial. Listo. Esta es mi función de, perdón, el logaritmo de z. Vamos ahora a sacar la derivada con respecto a beta de esto, de log de z canónico. Esto solamente se reduciría a derivar esto. Por lo tanto, esto es n 3 medios listo. Entonces por aquí va a salir un menos. No estoy teniendo en cuenta esto. Entonces esto, 3 medios. Listo. Y la derivada del logaritmo de beta es, con respecto a beta, es 1 sobre beta. Listo. Al final ustedes pueden verificar esto. No hice los pasos explícitamente. 3 medios n y beta es k Boltzmann t. Y me faltó el signo menos de acá. Listo. Por lo tanto, pues uno obtiene el resultado de siempre, ¿cierto? De que para un gas ideal la energía promedio es esto, 3 medios de n cada Boltzmann t, salvo el signo menos, pero el menos se va a ir con este menos de acá, porque recuerden que la energía promedio pues tenía un signo menos o estaba relacionado con un signo menos acá. Entonces voy a cambiar ese signo y voy a decir obviamente que esto es igual a menos, menos, más, y acá el promedio de h. Listo. Ahora sí, S, que es la entropía, que lo había puesto acá, sí, así lo había llamado. Eso sería igual entonces a K Boltzmann y beta, pero beta es 1 sobre t, 1 sobre K Boltzmann t. Por lo tanto, aquí podríamos poner 1 sobre t, 3 medios n K Boltzmann t, haciendo que esto se cancele. ¿Qué otra cosa? Más logaritmo de z. Logaritmo de z sería n log, y aquí habría un b, 2m pi sobre beta, y esto a la 3 medios. Listo. Y al final pues está bueno, y me falta obviamente el n factorial. Listo. Entonces vamos bien, creo. Tal vez no sé si me haya equivocado. Debe salir aquí un K Boltzmann o no. Creo que ahí está bien. Listo. Ahora necesito por acá menos log de n factorial. Pero esto se puede ver como n log de n o una aproximación menos menos n. Listo. Ok, por lo tanto lo que obtenemos es 3 medios n K Boltzmann
sí estuve verificando el por qué no tenía un K Boltzmann de este lado. Entonces era porque en el cálculo que estaba haciendo no tuve en cuenta que este K Boltzmann, ¿no? Que se repartía. Entonces eso falló. Entonces a la hora de hacerlo, pues sí, aquí hay un K Boltzmann y acá también hay un K Boltzmann y esto es lo que yo continúo aquí llenando. Entonces, perdón, detalle. Eh, Listo. Entonces aquí tenemos menos K Boltzmann logaritmo natural de n factorial, el cual se puede aproximar a esto. Ahora, usando esa aproximación, que es muy buena, eh, puedo aquí ver que esto sería menos, perdón, más K Boltzmann n. Listo. Por otro lado, tengo más K Boltzmann n log d. Y fijémonos que usando propiedades de logaritmos, puedo poner, esto es una resta, sería menos n log de n, pero aquí está n log de b. Y bueno, y esto. Por lo tanto, este n puede pasar al denominador. O sea, me queda así. 2m pi sobre beta. Y esto es igual a 3 más estos 5 medios. N K Boltzmann más K Boltzmann n log de Bn 2m pi K Boltzmann T, para sustituir todo en términos de temperatura, a la 3 medios. Listo. Y esta es la formulita de Sakur, y se me olvida el nombre de este otro señor, que lo tenía acá arriba. Ecuación de Sakur-Tetrode. Listo. Entonces ya vamos a ver qué es lo que tendría que ver con eh, la entropía, con la paradoja de Gibbs, perdón. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si n factorial no estuviese aquí? Si n factorial no hubiese estado aquí, y también pues el hecho de haber definido esto nos salva un poco nos salva de la paradoja de hecho. Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasa si n factorial, en primer lugar, hubiese estado dentro de esto? ¿Sí? Y pues claro, esto también podríamos meterlo. Es decir, no integrar sobre el espacio de los microestados, sino sobre el espacio de fase. Si esto es así, esta ρ sub c, o sea, la ρ canónica, pues no sería así, sino que sería log de z canónico, y abro paréntesis, n factorial h a la 3n. Por lo tanto, ¿qué pasaría aquí? Listo, esto ingresa, esto ingresa. Esta z canónica tocaría modificarla, esta z canónica deberíamos modificarla, por acá aparecería entonces cuando hacemos el cálculo n factorial h a la 3n, cancela y cancela con esto, y por lo tanto cuando hagamos logaritmo de z no habría log de n factorial. ¿Sí? Si no hay log de n factorial, no está este término, y si no está este término, pues no puedo sustituir esto por esto, esto no estaría, ¿sí? Esto no estaría. ¿Y qué otra cosa no estaría? Este n creo que no estaría, ¿sí? Se habrían ido muchas cosas. Entonces me quedaría 3 medios n K Boltzmann, Kn y el resto, pero sin este n. Entonces voy a escribir aquí la ecuación sin n factorial. Entonces, entropía
pensada como integral o como pensada a través de la integral en el espacio de fase. Listo. Sería esta misma. Sería esta misma. Pero en vez de 5 medios, con un 3 medios. Y sin el n acá. Listo. ¿Qué pasa ahora con... calculemos la entropía así, para los dos lados. Entonces, para los dos lados, es decir, para el lado A y el lado B, que tienen volúmenes diferentes, la entropía total sería la suma de las entropías. Sería SA más SB. Esa sería la entropía total. Estoy hablando, por si alguien se ha perdido, de la entropía acá, en este sistema. Que de hecho voy a copiar otra vez y a pegarlo. Listo. Entonces estoy hablando de esta entropía. Listo, de A y B. Perfecto. Pues lo pongo aquí. Entonces lo que tendría que hacer sería calcular la suma de estas entropías, que sería o se daría a través de esta ecuación. Entonces cuando sume ambas entropías con su respectivo n, y por, digamos, para que la expresión quede simple, vamos a asumir también que n acá, n en A es igual a n en B. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sumo estas entropías, bueno, ya es otra cosa, B en A es igual a B en B. Si yo sumo esas entropías, sería ese total, tendría que multiplicar esto por 2. Porque asumí todo absolutamente igual para que pues, hacer todo lo más simple posible. Entonces aquí tendría que multiplicar por 2. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, tengo este sistema, el cual también cumple el hecho de estar en equilibrio térmico con el otro, como el otro. O sea, está en equilibrio térmico. T en A es igual a T en B, es decir, todo es igual aquí. ¿Sí? Por lo tanto, no debería haber ninguna diferencia si yo remuevo esta pared. ¿Sí? No debería haber ninguna diferencia. Entonces, si se hace eso, perdón, esto es B. Si se hace eso, debo tomar esta ecuación, debo pasarla abajo y ver, obviamente, que si quiero describir un sistema parecido al de la izquierda, sí, este va a multiplicarse por 2 porque ahora tengo 2n partículas, ¿sí? Tengo 2n partículas. ¿Por qué? Porque pues ahora aquí ya no está esta división, pero conservo la misma cantidad de partículas dado que es el mismo sistema de antes, pero le he removido la división. Por lo tanto, n es igual a 2 veces na. Listo. Se me olvidó poner acá que estoy hablando de na, entonces déjenmelo particularizar. na, tengo acá y BA. Listo. Y el hecho de multiplicar por 2 ya tengo en cuenta la suma de las entropías. Listo. Carajos. No, ahí no es. Es arriba. Es acá. na, BA. Listo. ¿Qué es lo que debo hacer acá? Recordemos que ahora n lo que es, a ver, esto tenía un medio acá y K. Boltzmann, listo. ¿Qué es un medio acá? Perdón, ¿qué es 2 veces? ¿Qué debo multiplicar por 2? N
es 2 veces Na. N es 2 veces Na. Y B es 2 veces Bn. ¿Sí? Por lo tanto, esto sería igual a casi lo mismo que está arriba. Es casi lo mismo. Boltzmann log. Con la diferencia de que aquí aparece 2 veces Ba, dándonos entropías diferentes. Por lo tanto, si aparecen dos entropías diferentes, hay una contradicción. ¿Sí? Hay una contradicción. Entonces esta sería entropía del sistema. Y esta entropía del sistema es diferente a la entropía St. De hecho, no solo es diferente, sino que la entropía asociada a esta caja es mayor. ¿Sí? Porque pues aquí la función logaritmo es monótona creciente, por lo tanto, si su argumento aumenta, la función logaritmo aumenta, haciendo que se me olvidó poner aquí el 12, 2 veces Na, 2 veces Na. Listo. Por lo tanto aumenta, por lo tanto cuando quito la pared puedo pensar en que esta entropía es mayor que ese total. Es decir que cuando tengo aquí equilibrio térmico, tengo equilibrio térmico también en esta otra situación. Si yo remuevo la pared, la entropía aumentaría según esta ecuación de acá. ¿Sí? Lo cual no tiene sentido. O por lo menos no termodinámicamente. Y es una contradicción, o más bien una paradoja. Y para resolverla, a lo que llegó Gibbs fue a la conclusión de que por algún lado se tenía que meter n factorial. Ahora, ¿a qué se debe la paradoja? El n factorial pues, se debió a que todas las partículas son indistinguibles. Por acá, por ejemplo, para que surja la paradoja, debo asumir que estas partículas de alguna forma son diferentes a estas partículas. Por lo tanto, cuando se mezclan, ¿sí? Pues aumenta la combinación de estas o aumenta el número de microestados posibles, dando origen a un aumento de entropía. Pero la entropía termodinámica tiene de manera implícita la noción de indistinguibilidad de las partículas. Y para que eso mismo lo tenga en cuenta la mecánica estadística, debo introducir el n factorial. El n factorial que habíamos introducido en la medida de integración, no en otro lado. ¿Sí? Esto está mal. O por lo menos debo tener en cuenta que la entropía no dará. El resto de cálculos dará. Anteriormente nos dio. Pero esto no es así. Entonces, esto es n factorial h a la 3. Y esto debe estar en la medida. Hay algunos libros que dicen que pues lo puedo poner o reabsorber aquí, pero debo tener en cuenta que eso cambia completamente la entropía. ¿Listo? Entonces, definición correcta de entropía, esta. ¿Sí? Esta es la definición correcta de entropía, la cual vamos a poner más abajo, porque debemos ponerla en un cuadrito. Y la definición correcta de la densidad de probabilidad canónica, la que aparece arriba. Entonces, déjenme borrar esto, porque esto es incorrecto, lo que da origen a la paradoja de Gibbs. Vamos a borrar esto y vamos a dejar nuestras ecuaciones conclusión. Entonces, ok, esta es la entropía. Siempre nuestro volumen en el espacio de fase debe ser este, ¿sí? Y recuerden que pues ya no estamos integrando, o en mecánica estadística no se integra sobre el espacio de fase, sino sobre una modificación de este, el cual representa el número de microestados. Es decir, esta medida representa el número de microestados. Es un diferencial de número de microestados.
Listo. Entonces, rho canónico es igual a e a la menos beta h gamma sobre z canónico, con z canónico definido como integral n factorial h a la 3n e a la menos beta h gamma. Listo. Ok.